Bienvenidos a este podcast Misión GJ. En esta ocasión tenemos a nuestro apóstol Erickson Salazar. Qué bueno, qué bueno. Estamos aquí fluyendo en lo profético para la casa. Así es, desde la casa y para la casa. El lugar donde venimos a alimentarnos de la palabra y a descubrir cosas nuevas que viene la palabra a enseñarnos. Así como el recientemente emitido que se llama No somos de este mundo. Ya. Y yo que creía que era de República Dominicana, me di cuenta que no, soy residente del reino. Wow, qué tremendo monólogo fue ese. Y Sí, el tema de que realmente, cosa que muy poco podemos entender por nuestra carnalidad, es que somos hijos del Padre. Y así como hijos del Padre, debemos de empezar a actuar como tal, sí, como hijos, sí, como personas que sabemos que nuestro lugar no es aquí, esto es algo temporal. Gracias a Dios que es temporal, sí, pero muy fuerte, muy fuerte. sí, muy fuerte. Tú sabes que a veces caemos en el tema de Dios, 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 como dice la palabra, que el Señor dijo, me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo digo. Sí. Así que todos decimos Dios, pero al final Dios se refleja por lo que tú asumes de Él. Ujú. Y cuando entramos en este tema de no somos de este mundo, es algo que se oye tan radical. Ujú. Sí, porque imagínate, tú no eres de este mundo y tú dices, ¿de dónde tú eres? Tú eres extraterrestre. Eres un ovni. Eso fue lo primero que yo pensé cuando vi el tema. Y sí, sí, no somos del mundo. Y eso tiene mucho por donde cortar, mucha tela. Porque casi siempre cuando estamos dilucidando lo profético, Ujú, muchos se confrontan porque como que uno lo ubica ujú. bíblicamente y dicen, wow, entran en contexto. Sí. ¿Sabes? Porque al final de todo, cuando tú quieres usar el evangelio, cuando tú quieres usar los principios establecidos en el manual de vida, lo quieres usar como muletillas o como un, vamos a decir, un club social o un grupo de religión. Ujú. Entonces, tú estás totalmente desenfocado de lo que tiene que ver el ser un hijo de Dios. Realmente, ¿Ok? totalmente. Y entrando en materia sobre el tema de no somos de este mundo, Ujú. este tema, como todos sabemos, viene de nuestro monólogo Pensando Yo. Sí. Un monólogo apostólico y profético donde se tratan temas en el cual aquí, entonces, en este podcast venimos a ya entrar en una exégesis más profundo. Sí. Y el monólogo dice en la introducción, Pensando Yo, desde el principio Dios Padre ha establecido una diferencia entre lo que es suyo y lo que pertenece al mundo. El mundo estableció reglas y promesas a todos, pero solo el que lo obedece verá su favor siempre. Hoy somos templo del Espíritu y hemos sido escogidos por Él, que dejó de habitar en lugares hechos por hombres y nos apartó, porque no somos de este mundo. Claro está. Entonces aquí nos muestra en esta primera introducción que existen dos reinos. Es el reino de este mundo que es gobernado por el príncipe de las tinieblas, que ya todo el mundo sabe que es el maligno, Satanás, es el que gobierna el mundo porque cuando el mundo entró en pecado, entonces todo quedó viciado en lo que tiene que ver el pecado y la maldición en cual fue sujeta. Sí. Así que de ahí comienza. Pero también está el reino de Dios. Ujú. Así que son dos reinos. Y aquí hoy vamos a aprender a cuál de los dos reinos que tú realmente te está enfocando o está conectado. Ay, ay, ay. Bueno, Así que el tema como tal, que dice muy claro, no somos de este mundo, al final tú vas a ver de cuál mundo tú eres y ese mundo que tiene dos reinos, ¿cuál de esos reinos de ese mundo tú realmente piensas ok, quedarte o te está conectando? ok. Por ahí que anda la temática de este tema hoy. Así que en Juan 18, del 36 al 37, nosotros vemos que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo.
si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Viste qué Ya clarito? estoy viendo una luz al final del Ya, túnel. ya está viendo. Primero no es de aquí mi reino. Tú al que Claro. se esté matando con este mundo y que está creyendo que se va a quedar aquí eternamente, porque hay gente que se mata como que van a vivir aquí eternamente. Sí. Tú lo ves gente más enfocada en su preparación, en todo, en construir una vida, óyeme, de villas y castillas, como que va a vivir aquí eternamente. Pero eso, por eso es malo. Sabes que yo nunca entendí cómo, Ajá. o sea, con toda la carnalidad que uno viene arrastrando, todo este vicio a nivel mental, nunca pude dividir qué es lo que yo tengo que construir. Si lo que yo tengo que construir es una buena carrera, una buena casa, una buena familia o una buena, tal vez, mansión allá en el reino. Sí. ¿Cómo yo divido esa parte? Fácil. Busca el reino de su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Algo más que te pueda servir? No, Ok, vamos a seguir. Ok, entonces, si vemos que en estos dos reinos, como él dice, yo no soy, o sea, mi reino no es de aquí. Todo el que se está matando por crear, en primer lugar, un reino aquí y no el de los cielos, Ujú. automáticamente él está diciendo, no es mío. Porque el que es mío sabe que todo aquel que es de la verdad, oye lo que yo digo. Sí. Así que Dios es aquel que asume lo que él dice. Ujú. O sea, ese es Dios. Es uno que se asume, no uno que se dice. Wow. Por ahí comienza todo. Para que tú vayas cogiendo luz de a qué reino tú le estás sirviendo. Sí. Estos dos reinos luchan constantemente y continuarán haciéndolo hasta el final de los tiempos. Ujú. O sea, es una batalla campal que hay Ujú. actualmente, donde hasta el final va a haber una batalla hasta los últimos tiempos. Wow. Sí, Wow. sí, hay una batalla. Así que Mateo 12:30 nos enseña, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Wow. Oye, la forma radical. Ese sí está claro. No, es que esto no es un jueguito. Te digo que muchos jugamos al jueguito de iglesia, al Ajá. jueguito de hermano, Dios te bendiga. No, papito, vámonos ahí al tema y ubiquémonos claro. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es que esto no es bulto. No, esto no es bulto, estos son Esto es para principios, mostrar estos son principios. principios básicos elemental. Exacto. Principio Exacto. básico elemental. Así que no importa de qué grupos formemos parte en este mundo, debemos recordar que también somos parte de un reino más grande. Y eso es lo importante en nosotros. No importa que nosotros seamos de un club, no importa que seamos de un X sistema o sociedad, no importa. Eso no tiene que ver. Pero donde quiera que estemos, sabemos que nosotros estamos influenciando el reino porque tenemos un reino mayor que donde estamos. Wow, sí. Eso es lo importante y Sí. eso es lo que nos refleja esta introducción. Así que vivimos en un mundo plagado de pecado, como dice 1 Juan 5:19. El mundo entero está bajo el maligno. Uf. El mundo entero. Así Wow. que tú el que quiera decir, no, porque el norte de Dios. No, hermano, el mundo está plagado. Ajá. Todo esto es mentira, todo esto es engaño. Ujú. Aquí no hay nada que buscar, pero nos movemos en medio del mundo, indiscutiblemente. Sí, claro. Pero los principios nos enseñan cómo manejarnos. Ujú. Así que el maligno usa todo medio disponible, bien lo dice Efesios 6:16, para que sus dardos candentes de pecado inflamen la mente de los hijos. Uf. Así que el Wow. mundo, el mundo es un campo de batalla espiritual llenos de peligros extremos que solo venceremos con él. Sí, No hay forma, totalmente. no hay forma. Por eso que no podemos estar inventando en superhéroe, en llanero solitario. Ujú. Cuando, hermano, toda la aplicación, toda la metodología de cómo tú debes de manejarte en este mundo, Ujú. cómo enfrentar al enemigo, Sí. cómo desmontar sus planes, sus marcas y toda maldición, es a través de él mismo, del cual plasmó todo para que no haya error. Wow. En Juan 17:15 al 17, nos dice que no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Uf. Eso es Jesús Ujú. estableciendo. O sea, mira que claro, no son del mundo, güey, no son del mundo, güey. Sí. Es una constante, no son del mundo, güey, no se entretengan, no le hagan coro al mundo, no le hagan coro. Y todo el mundo hace los coros y... Ay, ay, ay. Pero esta era la introducción, yo espero que te haya edificado. Oh, pero yo creo que ya estábamos en desarrollo. No, esta es la introducción. Tengo miedo. Dios mío. El primer punto dice, todo lo que hay en esta vida es vanidad. Sí. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todo es pasajero. No amemos esta creación. Si alguno ama esta creación, le pasará la vida entretenido, perdiendo su tiempo. Sí. Así que completamente todo va a pasar. Ujú. Nada trajimos, nada nos vamos a llevar. El obedecer su voluntad nos conectará a lo verdadero. Wow. Oye, qué punto más Uf. Sí, está bien fuerte. agresivo. Si quiere poder respirar un poquito antes de continuar, porque... Bueno, este punto está muy reflejado en 1 Juan 2:16, Sí. donde nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Aquí nos enseña la seducción mundana Ujú. o la gran descripción del mundo en 3 categorías. Ajá. Sí, aquí sale muy, en estos 3 puntos, Ujú. está la descripción de lo que yo siempre he dicho que es mundo, Ajá. que mundo es violación de principio. Oh, Y aquí hoy lo vamos a describir punto por punto, cómo tú violenta principio y cómo te asocia al mundo por eso. oh, Ok, entonces el primer Ok. punto que dijo aquí claro fue los deseos de la carne. Ujú. Eso es todo aquello que apela al apetito carnal o físico. Aunque los deseos naturales del cuerpo no son inherentemente malos, como ejemplo, la necesidad de comida, bebida y satisfacción sexual. El maligno puede usar estas cosas lícitas, Ujú. lícitas dentro de sus límites, Claro. ¿ok? Para esclavizar al hombre, como dice en 1 Corintios 6:12. Esta categoría de tentación, el maligno los usa bajo un deseo interno lícito para producir pasiones carnales ilícitas. Legalmente te lo pone en la mesa para quitarte Tú todo tienes, ilegalmente. tú tienes una necesidad legal, Ujú. pero para que la satisfaga ilegalmente. Ok, ya. Entonces tú dices, no, porque yo tenía necesidad. Sí, Sí. pero era por la parte legal que había que hacerlo. Sí. Sí, exacto. Es muy fino, pero ya de lo que en sí, el deseo de la carne es algo natural. Sí. Pero cuando tú ese deseo, el enemigo te lo desvía hacia lo ilegal. Eso es mundo. Wow. Y él va a apelar siempre a ese deseo carnal que está en ti, que es Ujú. algo natural, pero siempre te va a provocar en tu apetito, en tus necesidades fisiológicas, en Ujú. toda esa parte va a crear una necesidad, pero siempre un solo detallito que hace la diferencia. Sí, la letra chiquita. La chiquita, que es ilícito. Sí. Lícitamente Wow, no hay problema. qué trampa. Eso es parte, ahí entra mundo. Y eso es lo que él quiere, que nos desliguemos del mundo. Wow. Y es lo que es influenciado por el mal. Wow. Esa es la finura de por qué habla de lo que es el deseo de la carne. Como dice en 1 Corintios 17, que los israelitas sucumbieron a este tipo de tentación cuando se sentaron con el pueblo a comer y a beber, pero entonces se levantaron a jugar. Oh, O sea, descontrolaron el orden. sí. Igualmente en Mateo 4:3 tú te vas a encontrar cómo el diablo trató de tentar a Jesús por medio de los deseos de la carne cuando le propuso que convirtiera la piedra en pan. Sí. Ve cómo él busca esa necesidad Ujú. natural fisiológica, pero entonces te la provoca a desviarlo del orden. Wow. Eso es mundo. Wow. Y hay muchos que están metidos en mundo sin darse cuenta, porque simplemente, y ahorita vamos a saber por qué, pero para que tú veas a dónde que te mueven. Pero engatusado. No, full, es fino. Ahora, el otro punto sobre esta categoría de lo que realmente se refleja lo que es mundo, Ujú. está los deseos de los ojos. Ok. Y es todo aquello que apela a la demanda insaciable de la vista.
Como dice Mm, Eclesiastés 1:8, que los ojos no se cansan de ver ni el oído de oír. ujú, Entonces, para que tú entiendas cómo siempre esos sentidos están almáticos, siempre están latentes y sí, hay que saberlo controlar y manejar. sí. Así que esta categoría de tentación, el maligno usa la atracción externa inherentemente buena como el deseo de una casa o un auto, o mala como el deseo de la mujer del prójimo. Mm, wow. ¿Viste sencillo? Sí, Cómo sí. rápidamente tu papá hace un truqueo y todo, por eso que todos somos tentados y provocados de una manera que nadie nota. El pecado no se nota, No. ni que tú estés atado y clavizado, pero te tiene el enemigo esclavizado por la vista. Sí. Así que ahí tú te das cuenta muy claro como lo que pasó con Eva, cómo fue convencida, Ujú, ¿entiendes? Génesis 3:6, o Acán, ¿entienden? En Josué 7:21, cómo sucumbieron a este tipo de tentación cuando codiciaron lo prohibido. wow. Sí. ¡Qué fino! Sí. Mm. Así que el diablo trató de tentar a Jesús por medio de los deseos de los ojos, cuando le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Wow. Mateo 4 del 8 al 9. Eso fue Satanás a Jesús. Wow. Mira cómo lo provoca, Ujú, cómo el diablo trató de tentar al mismo Jesús por medio de los deseos de los ojos. sí. ¿Eh? Sí. Tú ves como, y si al mero mero le tiraron, Ujú, cogiste. Entonces, totalmente. y el último punto dentro de esta categoría está la vanagloria de la vida, Uf. que es todo aquello que apela a la jactancia, a la arrogancia, al orgullo o soberbia. Wow. Eso La está. vanagloria. Y en esta categoría de tentación, el maligno usa la contemplación del logro personal. Mm, Ejemplo, la popularidad, el éxito académico sí. o la fama. Sí. En esos tres puntos es donde el hombre está patinando, dando vueltas, y Ujú, ahí lo agarran y lo meten enchivado. Tú sabes la gente enchivada que están en la popularidad. sí. Tú sabes la gente enchivada en el éxito académico. Totalmente. Tú sabes la gente enchivada en la fama. Es que a nosotros no nos pueden decir, hey, lo hiciste bien, ¿no? Óyeme, ¿en qué te enchiva? No, porque no importa, todo eso es válido. Pero Sí, tú pero cuando mismo, uno tiene tanta arrogancia. pero tú mismo tienes que saber manejarlo. Ujú, Tú tienes que saber cómo canalizar las cosas porque te pueden chivar. sí. Entonces el enemigo trabaja eso, ese ego. Ahí es donde trabaja esa arrogancia. Por eso que hay personas que buscan mucho la aprobación. Ujú, ujú, Pero esos que están buscando aprobación es porque tienen la vanagloria de la vida ujú. activa. Wow. Tienen esa jactancia. Wow. Hay un chiste muy famoso con unos Ajá. amigos, que hay un amigo en común que él decía, di que, ¿tú aparte de tal? Digo, sí, a tal le gusta que hablen de él. Y después él habla de él. Y después te hace una historia de él. Y en una te da permiso para que hable de él. Wow. Muy bueno el chiste. No. Entonces hay personas que necesitan aprobación. Sí. Por eso es que es tan importante conocer a Dios Padre. Cuando tú conoces a Dios Padre te llena tanto de detalles que tú no te necesitas el alarde de la gente. Sí. El que Sí. busca alarde, el que busca la vanagloria es porque todavía no ha conectado con un Dios tan detallista que Ujú. te pone pleno. Que no disfruta el espíritu. Hermano, te llena, te llena. Entonces, el orgullo y la jactancia y la arrogancia Ujú, y ujú. lo más fuerte, la soberbia, que son personas que al final son independientes, no se someten a nadie. Se truquean de que están bajo autoridad, no están bajo nadie. Ellos Ujú. son ellos. Sí. Ellos saben, ellos se jactan de lo que saben. Wow. Sí, sí, eso es finísimo, pero eso está, lo apostólico conoce cada quien en esa línea y Ujú. tengo que trabajar con esos espíritus. Sí. Porque si por ese tipo de, vamos a decir, patinaje, Ujú. tú no has podido sacarlo para el propósito de Dios. Así Mm, que eso es mundo. ok. Y ese es el mundo que los apostólicos tienen que siempre trabajar y extirpar y pasar a las personas por el proceso hasta que pueda expulsar, ¿entiendes? Ese tipo de carnalidad que arrastran. Mm,
Por ahí que Ya. anda la película. Sí, está cuadrando el asunto. Claro, así que ese tipo de personajes generan una actitud anárquica y son autosuficientes. Ok. Sí, es muy Wow. fino, pero contra eso es que se levanta el cuerpo de Cristo contra el Hades, porque al final son manifestaciones luciferinas. Ujú. Sí, muy luciferinas. Totalmente. Cuando una persona cae presa de la vanagloria de la vida, ya no existe lucha contra la carne. El maligno ha ganado la batalla sensual e intelectual. O sea, ya es el maligno que está tomando control. Ujú. En Nehemías 9:16 nos enseña que los israelitas sucumbieron a este tipo de tentación cuando fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon los mandamientos de Dios Padre. Wow. Ve qué fino. Sí, Cuando la sí. gente pierde el norte de Dios, oye, porque es fácil tú. Es más, todo el que no conecta es un soberbio. Mm, Todo el que no conecta, óyeme, esto se lo estoy diciendo en la cara. Usted que no conecta, usted es un soberbio. Usted es una persona que está totalmente luchando en su propia fuerza. Así que deje la soberbia y baje la guardia. uf, Sométase, porque hay personas que van a ser quebrantadas feamente, ya que el juicio comienza por casa. uf. Ok, eso no iba, eso era un anuncio. Si quiere, editas aparte, por favor. En Mateo 4, del 5 al 7, dice: el diablo también trató de tentar a Jesús por medio de la vanagloria de la vida, cuando le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le sugirió que desafiara a Dios Padre. Wow. Por eso que mientras lidiamos diariamente con las atracciones de este mundo, tenemos que recordar que el mundo pasa y Y sus sus deseos. deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios Padre va a permanecer para siempre. Totalmente. Y eso bien claro dice Juan 2:17. Así que mire esta dinámica cómo se va dando. Sí. Qué interesante. Oye, qué rico está esto Sí, muy que desarrollamos ahora. claro. Así que el segundo punto dice que vivir en este mundo no será fácil, aunque puede ser un lugar difícil y lleno de aflicción. Tenemos las pruebas de que Él ha vencido al mundo, lo que significa que Él ha vencido al maligno y el sufrimiento. Nos vendrán muchas aflicciones, pero somos más que bienaventurados de pasar por ellas, porque si Él venció, nosotros también venceremos. Este es el punto 2, donde muy claro refleja mucho lo que dice Juan 16:33. Ujú. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo vamos a tener aflicción. Oiga lo que interesante. Sí, vamos a tener aflicción. Por eso que este versículo nos recuerda que vivir en este mundo no será fácil. Pero Jesús nos ofreció consuelo y esperanza. El mundo puede ser un lugar difícil y lleno de aflicción, pero Jesús nos asegura que Él ha vencido al mundo, lo que significa que Él ha vencido el mal y el sufrimiento para que nosotros hoy, a través de su Espíritu, podamos desmontar todo dardo del enemigo. Así es. Jesús venció al enemigo. ¿Por qué? Por la Por la palabra. palabra. Por eso que cuando tú aprendes a confiar, una de las cosas más poderosas de la confianza es que tú entonces te aferres a la palabra. Ujú. ¿Por qué? Porque Hebreos 4:12 al 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas estas cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sí, ¿Tú ves lo que hace la palabra? sí. ¿Tú ves cómo escudriña, cómo rompe, cómo busca lo más escondido? Ujú. Eso se llama conexión. Por eso el manual de vida es como la espada del espíritu. Ujú. Ese término surge porque la espada es la que discrimina y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Mm. Así que la palabra de Dios penetra hasta los rincones más
recóndito de nuestro ser. Ok. Puede juzgar nuestros pensamientos antes que se conviertan en palabras y nuestras intenciones antes de que lleguen a ser acciones. Wow. Wow. Por eso es que es sumamente vital conectar a ella diariamente para que nosotros nos purifiquemos. Qué tremendo. Ahora entiende por qué el ministerio Sí, necesita que todo el mundo sí, conecte a la palabra. sí, sí. Es que si no conectas la palabra, te va a hacer amigo del mundo y te va a desligar del reino. Sí, totalmente. Normal, pero finamente, cuando tú vienes, tú andas con el mundo, tú no conoces ni quién es Dios. Ujú. Y es simplemente porque no dejaste que la espada de doble filo, que la palabra penetre, corte y te descoyunte para limpiarte y liberarte. Wow. Lo vas hasta ahí porque eso no necesita explicación. Sí. El tercer punto nos enseña que podemos conectar a la vida eterna cuando abandonamos toda actitud y acción carnal e independiente para vivir en humildad y bondad, porque el que ama a Dios Padre tiene que amar a su prójimo. Por lo que el obedecer la verdad tendrá esperanza en Él y andará puro como Él. Así nos apartaremos totalmente de esta creación malvada. Este es el tercer Mm, punto, donde ya finaliza el tercer punto y bien claro, está haciendo un reflejo del capítulo 2 de 1 de Juan, donde nos exhorta varias cosas que tenemos que asumir como lo contempla en este punto 3. Y uno de los puntos que nos refleja es el versículo 15 que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Todo el que tiene apego al mundo no está en el amor de Dios Padre. Así que el amor de Dios no está en él. wow. Oye, qué fuerte. Así que es bueno que nos identifiquemos con quién estaremos en la eternidad. Wow. Es importante. ¿Con quién que yo Sí. voy a estar? Porque aquí se refleja. Hay muchos que creen que están con Dios y de repente por la palabra te va a enseñar, tú no estabas con Dios. Y con toda la palabra, ay, pues yo no estaba con Dios. Pero tú nunca fuiste a la espada a liberarte. Ujú. Ok, el versículo 25 de este capítulo dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Él nos prometió vida eterna, así que tenemos que garantizar que no solamente nos da el derecho a reclamar esa promesa cada día. Wow. Así de interesante. Sí. En el versículo 21 de este mismo capítulo 2 dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Algo que refleja a un hijo de Dios Padre es su amor al prójimo. Sí. Así que el cual nos pide que hagamos siempre. Ujú. Siempre nos reflejan que tenemos que amar a nuestro prójimo, porque son dos mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Sí. So, Wow. no, es una cosa que nos va llevando, es un hilo conector. Ujú. Por eso es que nosotros tenemos que entender que Dios Padre, en su amor, Él nos dejó a su Hijo y su Hijo nos enseña cómo vivir bajo los principios establecidos. Así que nosotros tenemos que amar a Dios de una manera permanente, si no, vamos a permanecer en la muerte. O sea, cuando tú no estás ligado al amor de Dios, tú Ujú. lo que vives es muerte. ¿Muerte por qué? Muerte porque te están desviando lo que es tuyo. Entonces tú no estás viviendo nada. Sí, Si tú no estás claro. conectando con lo que eres, que tú estás viviendo una vida muerta, No, exacto. entonces el enemigo da un té de todo y tú contento. Vamos a esto. Y tú estás comiendo rabiza creyendo que te estás disfrutando la vida. Uf. Yo no quería decir eso, pero me salió. Wow. Ya, Eh, ya todo el mundo lo sabe. y el versículo 3 dice, pero todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Así como Él es puro, nosotros tenemos que vivir en obediencia integralmente para que no amemos al mundo ni las cosas que están en él. Wow. Este es el punto 3 con todo su desarrollo. Wow. Así que entramos en conclusión donde nos dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos nuestro Salvador Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo de humillación a un cuerpo glorificado, mediante su poder, quien sujeta todas las cosas, porque no somos de este mundo.
Gracias por sintonizar nuestro podcast Misión GJ. Nos vemos en un próximo episodio.